En 1635, Francia se metió en la famosa Guerra de los 30 años, un conflicto entre cristianos que está asolando Europa Central. La corona francesa es una de las primeras organizaciones que está llevando a cabo un proyecto de unificación nacional. Esta Francia es católica y se metió en la guerra a favor del bando protestante. A la corona francesa no le interesa el asunto religioso, lo que quiere hacer es desestabilizar el poder de los Habsburgo, la familia dominante en Europa. Los miembros de la corte del rey Luis XIII, entre quienes se encontraba el cardenal de Richelieu, fueron los que llevaron a cabo la fase final del proyecto de consolidar la monarquía absoluta. En el norte de Francia, los españoles y los franceses luchan por el territorio de los Países Bajos. Los franceses empiezan tomando territorio al apoderarse de Arras tras asediarla, pero en mayo del 1642 los franceses pierden contra los españoles en la batalla de Honcourt, recuperando así lo que habían perdido en los Países Bajos. El imperio de los Habsburgo es muy fuerte, los tercios españoles son de los soldados más duros de toda Europa, y a Francia no le será tan fácil derrotar a sus enemigos, pero poco a poco la suerte de la familia Habsburgo irá cambiando. En los mares, franceses y holandeses han unido sus flotas para combatir a la Armada Española, mientras que en tierra, en octubre del año 1642, una fuerza franco-sueca consigue un importante triunfo en la segunda batalla de Breitenfeld, sobre un ejército de los Habsburgo. Poco tiempo después, los arquitectos del absolutismo monárquico francés mueren. El cardenal de Richelieu en diciembre del 1642 y el rey Luis XIII en mayo del año siguiente. Sin embargo, el poder de la corona francesa ya está consolidado y su ejército logrará un importante triunfo sobre la fuerza más poderosa de Europa, España. El 19 de mayo de 1643, en el noreste de Francia, un ejército de tercios españoles provenientes de Flandes y liderado por el marqués Francisco Melo de Portugal y Castro, que cuenta con el apoyo de mercenarios italianos, alemanes y borgoñones, empieza a asediar la villa de Gaucois. Es entonces que un ejército francés de esta región, liderado por el príncipe de Condé, Luis II de Borbón, sale a buscar al enemigo para derrotarlo sobre el campo de batalla. La batalla inicia con un fuerte intercambio del fuego de las artillerías de ambos ejércitos. Luego la infantería francesa del flanco derecho avanza sobre la caballería del flanco izquierdo del ejército enemigo. Pero justo allí, un contingente de mosqueteros españoles que está escondido entre los arbustos abre fuego contra el enemigo y causa graves bajas a la caballería francesa. Los franceses intentan reorganizarse, pero han quedado demasiado mermados con el ataque sorpresa de los mosqueteros. Por ello se ven forzados a replegarse para organizar otro ataque, mientras que el flanco izquierdo del ejército francés tampoco puede contra los españoles y también deben retirarse. Si Francisco Melo hubiese dado la orden, los españoles podrían haber perseguido a los franceses para darles el golpe final, pero dejó que se vayan y esto hizo que los franceses puedan tener tiempo para reorganizarse adecuadamente, para luego volver al ataque contra los españoles, aunque para ellos es muy difícil luchar contra los tercios y durante casi 6 horas ambos bandos desatan un durísimo combate. En la batalla de Gaucois conforman a un ejército de unos 20.000 soldados y están luchando contra una fuerza similar en número, pero son los tercios los que han tomado la ventaja inicial y pareciera como si ya tuvieran la batalla ganada, aunque al final de todo el combate da un giro inesperado y los franceses se recomponen, logrando causar un gran número de bajas al enemigo. El mariscal Luis de Borbón, sabiendo que se están aproximando los refuerzos del enemigo, decide negociar la rendición de los escuadrones españoles, que a esta altura están más mermados que los franceses. El mariscal ofrece un trato que es bastante habitual entre los ejércitos de esta Europa, que está repleta de ejércitos que tienen una conducta de caballeros, verdaderos caballeros. En estos tiempos, la guerra ha cambiado. Es muy distinta a lo que fue antes y también es diferente a lo que será después.
Luis de Borbón ofrece respetar la vida y la libertad a los supervivientes para luego dejarles volver a España con las banderas desplegadas y conservando sus armas, conservando la dignidad. Tras una breve negociación, unos escuadrones españoles aceptan la rendición bajo la promesa de ser repatriados a España, mientras que más tarde, otro escuadrón que aún sigue resistiendo termina por aceptar los términos del mariscal francés. En el frente que está en el centro de Europa, los franceses han unido fuerzas con el ducado de Sajonia-Weimar. Allí tienen desplegado a un ejército que está liderado por un mariscal danés llamado Josias von Haxu. Tienen que enfrentarse a un ejército que tiene tropas españolas, tropas germánicas imperiales, tropas del ducado de Lorena y también del electorado de Baviera. En noviembre del 1643 se produce la batalla de Tutlayen, donde el ejército imperial realiza un ataque sorpresivo y cae con furia sobre los franceses y sus aliados alemanes, quienes no pueden contra el ataque sorpresa y tras sufrir una dura derrota, se retiran hacia el lado izquierdo del río Rin, la zona de Alsacia. Hay muchos reinos, ducados, condados y principados que están a favor de los Habsburgo, pero esta familia también tiene muchos enemigos y muchos reinos en su contra. La guerra parece ser interminable. Cuando los Habsburgo ganan batallas en un frente, en otros frentes empiezan a perder. Tras unos meses de guerra en Europa, los franceses vuelven al ataque contra los alemanes después de que estos hayan perdido una importante batalla contra los suecos en febrero del 1645, la batalla de Jankov. El 2 de mayo, una fuerza francesa liderada por el mariscal y vizconde de Turena, Enrique de la Tour, marcha hacia el este y se topa con un ejército de Baviera, desatando una muy dura batalla, pero los franceses vuelven a caer derrotados. Dentro del marco de la Guerra de los 30 años, Francia y España libran su propia guerra por el control de algunas zonas estratégicas. Ambas naciones ya están muy agotadas, al igual que el resto de las naciones europeas, pero tanto Francia como España librarán un último combate, una batalla decisiva. Al norte de Francia, en Quialé, un ejército francés marcha hacia la batalla y está liderado por el que hasta el momento ha demostrado ser el mejor mariscal francés, Luis de Borbón. Blois, o Lens en castellano, es un pueblo fortificado que está en manos francesas desde hace un año, pero los nobles se rebelaron contra el gobierno del cardenal Mazarino, y los españoles deciden aprovechar esta oportunidad para ir a reconquistar esta ciudad. El encargado es Leopoldo Guillermo de Habsburgo. Tiene un ejército de 18.000 efectivos, casi 12.000 soldados de infantería y unos 6.000 jinetes, y también cuentan con casi 40 piezas de artillería. Mientras que para defender Lens, el encargado es Luis de Borbón, quien cuenta con un ejército de casi 16.000 efectivos y 20 cañones de artillería. Tiene casi la misma cantidad de jinetes que el enemigo, pero un poco menos de soldados de a pie, la infantería. Ambas fuerzas se ven frente a frente el día 20 de agosto del 1648, y es así como empieza la batalla decisiva de Lens, en donde los españoles están en una posición con ventaja, ocupando la zona más alta del campo de combate. Entonces el mariscal Luis de Borbón ordena a sus soldados que se replieguen para hacerle creer al enemigo que se retiran de la batalla. La caballería española comienza a bajar de la zona más alta y a luchar contra la retaguardia francesa. La cosa se va calentando demasiado hasta que los españoles dejan su zona ventajosa y las tropas francesas se dan la vuelta para pelear, y así es como ambos ejércitos chocan frente a frente. La batalla es violenta, es muy dura, pero al final los franceses logran imponerse, y esta victoria será decisiva en el marco de la Guerra de los 30 años. Sin embargo, la Guerra Franco-Española, la guerra entre franceses y españoles, continuará durante más de una década. Tras tantos años de guerra y tantas batallas, los Habsburgos aún siguen fuertes, pero no pueden sostener esta larga guerra contra tantos reinos al mismo tiempo, por lo que su sueño de unificar a todo el continente bajo el catolicismo se pierde.
Entonces optan por una tregua y en octubre del 1648 se firma la famosa Paz de Westfalia. Con este tratado termina el conflicto entre católicos y protestantes, una guerra que devastó a Europa y que hizo que muchos europeos busquen un lugar pacífico para vivir, emigrando hacia otros países, especialmente hacia América. Con el auge de poder de la monarquía de Francia, se produce el fin de la dominación de los Habsburgo en Europa, y con ello, el inicio de la decadencia del Imperio Español, que si bien seguirá siendo fuerte durante más de un siglo, nunca más gozará de ser el imperio dominante, y no tendrá la grandeza que alguna vez tuvo.